en la patria nueva. No somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Y compas queridos, qué bueno también que el municipio hemos atrasado un día en la asignación a los municipios, consejos provinciales, independientemente de qué bandera política tengan, y los recursos, el presupuesto para los gobiernos autónomos descentralizados, los gobiernos locales, más que se ha duplicado, escúcheme bien Machala, duplicado con este gobierno. Sepan ustedes que cuando aumente el ingreso petrolero, la partidocracia, que ya no puede negar la obra del gobierno, dice: Correa suertudo, puede hacer tanta obra por los altos precios del petróleo. Ya después les voy a desmontar esa mentira. No es suerte, es trabajo, es capacidad. Pero que sí es cierto, es que los gobiernos locales reciben proporcionalmente. Si nosotros somos suertudos, también son suertudos los gobiernos locales. ¿Sí me explico? Reciben proporcionalmente al ingreso petrolero, al ingreso tributario, y eso sea más que duplicado. Pueden hacer obras gracias a la renegociación que hicimos de los contratos petroleros. Pueden hacer obras gracias a que ahora ya no nos evaden los impuestos, sino que siempre debieron hacerlo. ¿Y qué dirán esos gobiernos locales? Ahora que sus candidatos, banqueros caretucos, dicen que se van a rebajar 2.300 millones en impuestos. No para los pobres, para los ricos. Por ejemplo, ¿quién de ustedes ha pagado el impuesto a salida de divisas? Ni saben lo que es, porque eso lo pagan los especuladores financieros, lo pagan las empresas, no los ciudadanos. Eso quieren bajarse. En total argolla, porque no es solo Lazo, es Alvarito, Gutiérrez, los tirapiedras, todos de acuerdo en eso, quieren bajarse 2.300 millones de dólares en impuestos. Por si acaso, los gobiernos locales, los municipios, reciben 21% de ese ingreso tributario. En otras palabras, quieren bajarse 500 millones de dólares de Machala, del Guabo, de Pasaje, de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, de todos los cantones de la patria. ¿Qué dicen pues los municipios de la partidocracia? 500 millones de dólares menos cuando hay tantas necesidades. Significa menos asfaltado, menos agua potable, menos alcantarillado. Eso es lo que están ofreciendo los banqueros y la partidocracia que los apoya. Prohibido olvidar, Machala. A esa gente ni un solo voto. Todito 35. Todito, votamos 35. Votar por la asamblea es votar por Rafael. Todito, votamos 35. Votar por la asamblea es votar por Rafael. Compañeros queridos, qué bueno que siguiendo el ejemplo del gobierno, porque no había acción a nivel local, se hayan hecho las vías de entrada y haya continuado el municipio. Pero cuidado, que no es solo importante las obras de relumbrón. 150.000 personas todavía en Machala no tienen agua, después de tantos años de administración social cristiana. No se preocupen, ya intervino la revolución y Machala tendrá agua potable decente, compañeros. No somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Y me dicen que por fin el Consejo Cantonal ha aprobado lo obvio, lo evidente. Después de tremendo aeropuerto en Santa Rosa, aeropuerto regional, binacional, hacer el antiguo aeropuerto en el corazón de Machala, tremendo parque metropolitano que tanto necesita Machala. Por fin, ahí tenemos la empresa de parques públicos que puede hacer el diseño, siempre en consenso con el municipio, pero tenemos muchísima experiencia. Ya estamos haciendo parques en Guayaquil, en Quito, en Ibarra, en Tena, en varios lugares. Así que ahora por fin vamos a poder hacer el parque metropolitano en Machala. Tenemos la empresa, tenemos los especialistas,
coordinando siempre con el municipio, porque hay que hacerlo. Machala tendrá su parque metropolitano, compañero. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Pero miren cómo está cambiando la patria. No es solo la infraestructura, son los derechos. Estos caretucos vienen a decir que Correa es suertudo, altos precios del petróleo y por eso puede hacer tanta obra. No, compañeros, no se me dejen engañar. Sepan ustedes y prohibido olvidar, suponiendo que sea los altos precios del petróleo el motivo de tantas obras, de tantos cambios. Suponiendo que no es cierto, ya lo voy a mostrar. Recuerden que antes esos altos precios del petróleo no nos hubieran servido para nada. Escúchenme, no nos hubieran servido para nada, porque los contratos petroleros de la partidocracia, de los que se repartían el billete, los negocios en detrimento del pueblo ecuatoriano, esos contratos petroleros estaban tan mal hechos, eran tan perjudiciales al país, que sea el barril de petróleo $50, $100, $200, el país recibía 5 o 6 dólares por barril, independientemente del precio. ¿No me creen? Revisen los contratos. Ese era el país que recibimos. Renegociamos los contratos petroleros. Algunos dicen que es la mejor renegociación de la historia mundial y fue liderada por el futuro vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. Tremendo vicepresidente que vamos a tener. Somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Y ahora la situación es al revés. Son ellos los que reciben 10, 12 dólares por barril de nuestro petróleo. Y toditito el resto es para el dueño del petróleo, que es el pueblo ecuatoriano. Eso nos ha dado que antes Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. pero por si acaso, y yo soy especialista en esto, si quieren debatamos, cuando quieran, pero ahora dicen, pero no quiso debatir en la primera vuelta, es que si debatía con el segundo, tenía que debatir con el binomio blanco-nulo. ¿Cómo debatía con el binomio blanco-nulo? ¿Y por qué iba a debatir con el que estaba en cuarto lugar? Porque ahí seguía no sabe, no contesta. Y de ahí seguía el candidato de los banqueros. Pero como se cree dueño del país, yo tenía que debatir con él. No, gane, pase a la segunda vuelta, que ustedes saben que no va a haber, esto va a ser una sola vuelta, y debatiríamos. Pero después de que ganemos de nuevo la presidencia, cuando quieran, para darles un poquito de clase de economía y no hablen tantas tonterías. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Compas queridos, por si acaso, el ingreso petrolero es el 19% del presupuesto total. El 19%. Menos de la quinta parte. O sea que no es verdad que se hacen tantas obras porque somos suertudos. ¿Por qué se pueden hacer tantas obras? Porque antes ese presupuesto se iba en pago de deuda externa. Nosotros dijimos, no pagamos esa deuda, es inmoral, es ilegal. Mandamos a auditarla. Único caso en la historia mundial en que se manda a auditar por parte del propio gobierno la deuda pública. Se demostró lo que ya sabíamos, que era ilegal. Dijimos, no pagamos, los obligamos a renegociar. Algunos dicen también la mejor renegociación de la historia. Nos han llamado países europeos para que los asesoremos. Y gracias a esa renegociación, el país está ahorrando 8.000 millones de dólares. No ha sido suerte, ha sido corazón, mente, manos por la patria nueva, compañeros. Somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Luego
Los que siempre evadían impuestos, por eso están comiendo cemento, antes no les interesaba si los impuestos eran altos, bajos, de todos modos no los pagaban y quedaban en impunidad. Ahora sí pagan impuestos y les voy a demostrar que hemos reducido impuestos, pero estos caretucos vienen demasiado impuestos y manipulan a los pobres. Los pobres no pagan impuestos con la revolución, se lo voy a demostrar. Antes pagaban impuestos, ahora ya no. En todo caso, con la recaudación de impuestos, el que con nosotros no se juega, eso se ha más que duplicado, más de 5.000 millones de dólares adicionales, que significan carreteras, UPC, ECO 911, Unidad del Milenio, hospitales, etcétera. Y además otro ejemplo, para que vean que ahí estaba la plata, que no es que faltaba plata, sobraba entreguismo, sobraba importismo, sobraba mediocridad, sobraba deshonestidad. La plata del IES y de las empresas públicas, el IES es el mayor ahorrador del país, se la depositaba en el Banco Central. Estos burócratas del Banco Central, que en esa época eran autónomos de su pueblo, pero bastante serviles al Fondo Monetario, Banco Mundial, donde después se iban a trabajar, nos tenían asustados con la reserva monetaria, sube, baja. La reserva monetaria era esos depósitos. Cuando yo llego al gobierno, a mí no me va a sorprender con eso. ¿Saben una cosa? En dolarización no se requiere pues reserva monetaria. Si la reserva monetaria es para respaldar una moneda que ya no existe, tenemos una moneda extranjera. Eso eran puros ahorros del sector público. ¿Y qué hacían estos señores autónomos? Lo mandaban a Miami a ganar 0.5%, mientras que cuando encontrábamos financiamiento teníamos que pagar por nuestra propia plata 7, 8%, compañeros. ¿Qué hicimos? Quitamos la autonomía del Banco Central. Obligamos a regresar esa plata al país. Miles de millones de dólares, casi 6.000 millones de dólares. Se hizo el banco del afiliado. Ahora hay crédito quirografario, crédito hipotecario, las jóvenes parejas. ¿Cómo hubiera querido tener esa oportunidad cuando recién me casaba? Ya no tienen que esperar 30, 40 años hasta tener su casita propia, sino que el inicio, con un crédito hipotecario del IES, pueden ya tener su casita y pagan a 15 años, una cuota menor que el propio arriendo. Y todavía sobra plata. Y ese banco del IES está financiando proyectos de alta rentabilidad. Eres genial, hermano. En vez de coger el balón, lo devuelves, ¿no? Genial. A ver, ¿o juegan o me atienden, compañeros? Pónganse de acuerdo. Pero, siete. Entonces, compañeros, como sobra plata incluso, financian ya no proyectos en Miami, ya no proyectos en países más desarrollados para que nos paguen 0.5%. Financian Pañacocha, proyectos petroleros para el desarrollo del país. Financian hidroeléctricas y con rendimiento del 7, 8% y ayudan al país a salir adelante. Toda esa platita estaba afuera. Ahora esa platita está en la patria. Si se dan cuenta, no es como dicen los caretucos, corre suertudo. Claro que soy suertudo. Soy inmerecidamente feliz, tengo una familia maravillosa, tengo un pueblo que me quiere, tengo amigos del alma. Pero esto no ha sido suerte. Siempre se pudo hacer, pero había traición, entreguismo, corrupción, porque había gente que lucraba de la falta de servicios, de la falta de energía eléctrica. Vaya, vean de quiénes eran las barcazas que alquilaban y vendían energía al país carísima, de la partidocracia. Todo esto era un amarre. Con la revolución se acabaron los amarres y ahí está la patria nueva, compañeros. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Y compas queridos, el otro miedo, el otro paro con que vienen, que hay muchos impuestos, porque ahora tienen que pagar sus impuestos. Para los pobres ya no hay impuestos, sino servicios. Antes había impuestos con la partidocracia. Hoy ya se olvidaron los $25 que pagaban por niño en la escuela. ¿Se olvidaron o no? Y por eso los pobres, las madres pobres, tenían que caer en la dolorosísima decisión, si tenían 4 o 5 hijos, de escoger qué hijo mandaban a la escuela y qué hijo dejaban sin educación, porque no había cómo pagarle a todos. Por eso la tasa de matrícula era muy baja. Eliminamos ese pago,
se nos disparó la tasa de matrícula y pese a